Bendito sea Dios. Hay poder en Jesús. Bendecido sea Dios. Adoramos a Dios en este momento. Adoramos al Padre, al Creador de los cielos y de la tierra. Damos gracias a Dios porque Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Gracias a Jesús. Aleluya, porque dejó como guiador, como instructor, alabado Dios, como el puente, como el réfere, el que se pone en la brecha al Espíritu Santo para que nos guíe a toda justicia y a toda verdad. Dios les bendiga. Habla por el ministerio evangelístico cuando Dios la sangre ve, su hermano, su amigo, el anfitrión de turno, Librado Cabrera, en la exposición de este poderoso mensaje. Muchas gracias, ante todo, por suscribirse. Muchas gracias por apoyarnos. Estamos, aleluya, trayendo reseñas bíblicas, la revelación que da el Espíritu Santo a aquellos que le buscamos con ahínco, haciendo hincapié en las verdades bíblicas, buscando lo fundamental, trayendo la revelación del Espíritu Santo, no las opiniones personales, no estratagemas de hombres, sino para que el pueblo de Dios, aún líderes, personas con ministerios, sean edificados, sean, aleluya, en ellos un gran avivamiento. Y así es, Dios en estos últimos días está trayendo el agente especial, el Espíritu Santo, aleluya, el cual nos guía. A Dios sea la gloria. Hermanos, recuérdense que cuando leemos la Biblia hay diferentes versiones. No podemos confundirnos con esas cosas. Haga su tarea. Si se le habla de una forma que tal vez usted no entiende o no está de acuerdo, solamente tiene que buscar en el diccionario. Al mismo Google le pregunta y le va a dar la exactitud, lo que significa las derivaciones de una palabra. No estamos para contender, estamos para aprender y predicar la palabra del Señor, reconociendo que a través de Cristo, que es el varón perfecto, a Él sea la gloria. A Él le damos los aplausos y le damos las gracias a Dios. Gracias, y con respeto y amor y admiración, gracias por suscribirse. Manténgase en la aleluya, en la brecha. Dios anda buscando adoradores así como usted. Comparta los mensajes y haga sus comentarios. No importa, el Espíritu Santo es capaz de respondernos nuestras preguntas, nuestro oscurantismo. Por eso es que la palabra de Dios lo dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, sin más preámbulo, invito a buscar en la palabra del Señor, en la Biblia, aleluya, en el libro de San Juan, que muchos le conocen. El libro de San Juan, capítulo 11, verso 25, cuando Jesús estaba frente a la tumba de Lázaro. Alabado sea Dios. Jesús, la muerte está destruida. Alabado sea Dios. Jesús es el vínculo, aleluya, de la victoria. Jesús es nuestro camino y nuestra luz, que nos guía a toda justicia. Alabado sea Dios. La historia aparentemente triste al principio de María y Marta y Lázaro. Muere Lázaro y de ahí quiero partir acerca de la resurrección de Jesús. Jesús dijo, cuando ya el difunto estaba enterrado por 4 días, ya apestaba, ya hedía, estaba cubierta la cueva donde pusieron a Lázaro. Pero Jesús le dijo a María y a Marta y a los que estaban ahí que lo escucharon. Está en San Juan capítulo 11, verso 25, dice así la palabra: en el nombre del Padre y del Hijo, y esté seguro de que Dios se le va a hablar. Las cosas que están media muertas o están muriendo, tenga confianza que el que dijo estas palabras, las que yo voy a leer, sigue teniendo el mismo poder. Así que ponga atención
y deje los muñequitos, deje la programación, manténgase firme porque este es un momento, este es el momento de Dios para su vida. Amén, bendito sea Dios. Dice la palabra, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El verso 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo el Señor. Le dijo una de ellas, le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. De Dios añada bendición a su gloriosa palabra. Jesús dijo enfrente de una tumba, enfrente de un difunto, enfrente de una persona que se había perdido toda la esperanza. Nosotros entendemos y creemos, y se dice, el proverbio, el legendario proverbio dice que mientras está vivo hay esperanza. Mientras hay esperanza podemos seguir confiando y pidiendo. Ahora también entendemos que cuando una persona muere y ya partió, dice ya va a descansar, ya no se puede hacer más nada. Eso es lo que dice la ciencia. Siempre así es que lo dicen. Cuando la persona ya para de respirar, cuando se detiene el corazón, cuando ya no tiene pulso, entonces se muere. Es un cuerpo inerte, un cuerpo sin función. Se fue la división del alma y el espíritu, es un cuerpo inerte. Y así estaba el hermano Lázaro en una tumba, yacía su cuerpo. 4 días ya apestaba, hedía aquel cuerpo. Estaba putrefacto. Pero Jesús llegó. Aleluya. Jesús llegó. Y es natural de que encontrara una multitud de personas que se lamentaban por la pérdida de un ser querido, por la pérdida de una persona agradable, porque hay personas que mueren y no son agradables, son personas indeseables, pero aún así siempre hay alguien que le estimaba, que le quería. Siempre se le están tirando flores a las personas por más mala que sea. Siempre dice, qué buena gente era, pero ya partió, o esto y aquello. Pero Lázaro era una buena persona y su familia hacían bienes alrededor de la comarca, de la aldea donde ellos estaban, y eran amigos de Jesús. Alabado Dios. No importa que hablen mal de ti, no importa que te señalen. Si tú tienes a Dios como amigo, a Jesús como amigo, ¿de qué le sirve al enemigo? ¿De qué le sirve al murmurador? ¿De qué le sirve a lo que tiran punzones y tiran puñaladas por las espaldas? Si tenemos a Jesús como amigo, no hay problema. Alabado sea Dios. Lázaro era amigo de Jesús y se había muerto. Y Marta y María estaban con él, y cuando vieron a Jesús que llegó a la casa, lo primero que le dijeron, Señor, Lázaro está muerto. Tú llegaste tarde, en otra palabra. Si tú hubieses estado aquí, mi hermano no se hubiese muerto. Por lo menos tenía la fe de que si Jesús hubiese estado ahí, Lázaro, la enfermedad que tenía Lázaro, no importa el nombre de la enfermedad, ella dijo, si tú estuviese aquí, mi hermano no hubiese muerto. ¿Qué es lo que significa eso? Que ella creía en el poder sanador de Jesús. Ella sabía que él era el Hijo de Dios. Tenía plena confianza en Jesús. Por eso fue que lo mandó a buscar al lugar, al pueblo más cercano. Pero dice la Biblia que Cristo se tardó un día o 2 más. El punto es que ella confiaba en él. Lo que ella no sabía es que Jesús le dice, él va a resucitar. O sea, él va a vivir. Ella no entendió bien y dice, sí Señor, yo sé que él va a vivir, pero va a vivir en la promesa de la resurrección de los muertos. Yo sé que va... No. Jesús la corrigió. Tú no entiendes lo que te estoy diciendo. Él va a vivir. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el antídoto. Él está muerto, pero él va a vivir. Me imagino que le explicó de una forma clara, como hacemos muchas veces, que tratamos de traer una anécdota, traemos una historia para ilustrar la verdad que queremos enseñar, para que se entienda claro. Jesús le habló claro a Marta y a María y a los que estaban ahí que escucharon. Yo soy la resurrección y la vida. En otra palabra, el que está muerto va a vivir. Y lo demostró con hechos. Digo, vayan y remuevan las rocas o la piedra, lo que estuviese en el medio.
llegó la vida y dentro de la tumba, así se esconde siempre la muerte. El que se muere hay que esconderlo cuando lo toca la muerte, porque parece como que infecta, pone a las personas que no pueden estar ni afuera. La muerte, eso es lo que hace, separar y pone a uno aislado. Pero cuando llega la vida, la muerte tiene que correr. Cuando llega, aleluya, la cura de la medicina, cuando llega la cura de la enfermedad, perdón, la enfermedad tiene que huir porque llegó la medicina exacta. Y Jesús es la medicina de la muerte. Jesús es el correr de las tinieblas. Él es la luz del mundo. Dice la Biblia que removieron las piedras donde estaba el difunto. Y Jesús con voz potentosa, con voz de autoridad magistral. Dice la Biblia que Jesucristo dijo: Lázaro, sal o ven fuera, como quiera, diga la versión que sea. Ven o sal o arranca para afuera, como quiera. Jesús dio una orden. No importa cómo las personas lo pongan en la versión, arreglando las versiones bíblicas de la Biblia. Jesús dijo: sal fuera. Lázaro lo llamó por su nombre. Gracias al Señor, porque Lázaro estaba muerto. No había ninguna clase de oportunidad de que las personas, nosotros entendemos que las personas que están muertas no pueden oír. Pero cuando Dios llama al sordo, cuando Dios llama al muerto, aleluya, el nombre del Señor, es como si estuviese despierto. Nada le es indiferente. No puede darle la espalda. Le está dando un mandato divino, un mandato del Creador de los cielos y de la tierra. Sal fuera, dice la Biblia, que Lázaro, con las vendas alrededor de él, salió de aquella tumba. Aleluya. Y las personas, cientos de personas que estaban en aquel hogar, vieron, fueron testigos presenciales de la resurrección, de la vida de Lázaro, porque la resurrección era Cristo. Por eso fue que él dijo: yo soy la resurrección. No solamente la vida, él es la resurrección, lo que le da vida a lo que está muerto. Las cosas que se están por desaparecer, con un toque de Jesús se pone estable. No importa la enfermedad en que la persona esté atravesando. Jesús mostró, no solamente con palabras, sino con hechos, de que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. Todas las cosas que Jesús había hecho delante de las multitudes, todas las cosas que Jesús enfatizó, eran profecías. Todas las cosas que Jesús hizo no fueron vanas o triviales, comunes. No. Todo tenía una razón de ser en Jesús. Su ministerio, 3 años y medio sobre la tierra. 3 años y medio. Aleluya. Y ese ministerio no se ha levantado ningún ministerio tan poderoso como el de Jesús. Ninguno. Enseñó a los apóstoles, a sus discípulos y a todos aquellos que le servimos de corazón y que le hemos recibido, porque Jesús está vivo. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús fue, y eso lo estamos conmemorando, recordando esta semana, desde el miércoles que Jesús entró al pretorio o a la cárcel. Los escribas, los fariseos, sujetaron a Jesús, fueron y lo agarraron como si fuera un bandolero allá en el monte del Getsemaní, donde él estaba orando, y lo llevaron y lo golpearon en la cárcel los fariseos, en el patio del mismo templo. Allí maltrataron a Jesús. Todas esas cosas no fueron coincidencia. No acontecieron porque tenían que acontecer. Tenían que acontecer. Porque Isaías capítulo 53, del verso 4 en adelante hasta el 15 por ahí, habla de los martirios de ese Cordero, de ese Jesús, de ese que sufrió, que fue golpeado, que fueron los latigazos 39 sobre el cuerpo de Jesús, que aquella sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, que aquellas humillaciones que él pasó, todo eso estaba ya escrito, no por Nostradamus, sino por la palabra de Dios, por la profecía más segura, por los profetas, por los patriarcas, por los salmistas, aleluya, por los sacerdotes. Todo fue profetizado para que se cumpliese, aleluya, de una forma
inequívoca. Gloria sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia que Cristo fue golpeado. Jesús pasó los martirios que ningún ser humano, las torturas más grandes que ningún ser humano haya pasado. La Biblia dice, oiga bien claro, ¿por qué tenía él que pasar por eso? Isaías lo describe de una forma de un rostro hermoso, pero que le quitaron la hermosura a ese rostro. Le desfiguraron, dice la Biblia, dándole galletas, bofetadas y burlándose de él. Todas esas cosas están inscritas en los Salmos, en el Salmo 22. En Génesis capítulo 3, verso 15, dice que Cristo heriría al diablo en la cabeza y que él le heriría en el calcañar. En la cruz del Calvario, esa es una reseña bíblica que usted tiene que aprenderla aquí. Eso nos enseña en todas partes. Génesis capítulo 3, verso 15 se cumple en la cruz del Calvario. Porque cuando Satanás, aquella chusma, multitudes sin educación, endemoniada, instada por Satanás, cuando decían crucifícale, crucifícale, no solamente era solamente porque ellos querían, era que la palabra de Dios tenía que cumplirse. Y no importa a quién caiga, y no importa a quién le dé vergüenza, o quién señale, o lo que digan, la palabra de Dios siempre se va a cumplir, porque la palabra de Dios es fiel. Isaías capítulo 55, del verso 8 y 7 y 8, dice la Biblia que la palabra de Dios hará el efecto por la cual Dios la ha enviado. La palabra de Dios no cae al vacío, hacía el efecto que tiene que hacerse. Y esa palabra es la misma que se cumplió en Jesús como una profecía. Desde que Jesús estuvo en la cruz del Calvario, recuérdate que leímos en San Juan capítulo 11, verso 25, que Jesús frente a un difunto, frente a una tumba, enfrente de la muerte, Jesús se autodeclaró con poder. Dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Al hermano Lázaro no se le preguntó que si creía, porque ya estaba muerto, pero él creía en vida. Entiéndalo claro. Otra reseña bíblica. El que quiera resucitar con Dios cuando muera, o los que han muerto ya creyendo en Cristo, no tienen que preguntársele si creyeron. Si usted muere creyendo en Cristo, recibiendo a Cristo como Salvador, ya usted tiene garantizada su resurrección. Aleluya, porque la resurrección es Cristo. Y cuando recibimos a Cristo, eso viene en el buffet, eso viene en el paquete divino. Alabado sea Dios. No se deje confundir. Hay muchas personas que preguntan, ¿dónde estaba Lázaro antes de Jesús llamarlo? ¿Dónde estaba? Me imagino yo, nadie me lo mandó a decir, pero la sabiduría que Dios nos ha dado, todas las personas que murieron antes de la muerte de Cristo iban a un lugar de descanso llamado el seno de Abraham. Puede ser que Lázaro, el espíritu de Lázaro o el alma de Lázaro estuviese ahí en ese lugar, como también el alma de Tabita, así también como Dorcas. ¿Dónde estaban ellos? Cuando Dios llama. A mí no me importa dónde estuviesen, si estuviesen al lado del infierno, o estuviesen en el seno de Abraham, o estuvieran en la cabeza de Enoch. Eso a nosotros no nos compete. Lo importante es que el que está muerto resucita, viene a la vida, porque la resurrección le está llamando. Gloria sea el nombre del Señor. Hay personas que quieren buscarle la quinta pata a un gato. Lo importante no es que dónde estaba el alma o el espíritu y dónde estaba. Lo importante es que él estaba muerto y estaba en una cueva, y al mandato de Jesús aquel muerto se incorporó. Eso es lo que pasa cuando una persona viene a Cristo. Nosotros, o las personas que no han recibido a Cristo, que no se han convertido al evangelio de Cristo, creen en Dios, aman hasta a Dios, pero no han hecho su confesión de fe. Cuando reciben a Cristo, reciben la autoridad. Es como si resucitan de nuevo. Nacen de la tendencia pecaminosa desaparece
y entra la nueva criatura creada conforme a la palabra de Dios. El Espíritu Santo viene a morar a ese cuerpo y comienza a transformar. Hay muchas personas que son transformadas rápidas y hay otras que va paulatinamente, poco a poco, pero Dios hace la obra. Esos cambios solamente acontecen cuando recibimos a Cristo. Yo tengo más de 4 décadas, más de 5 décadas que recibí a Cristo y todavía Dios ha tenido que estar cambiando cosas en mi vida. No somos perfectos, necesitamos ser renovados y buscar el rostro del Señor mientras pueda ser hallado. Alabado sea Dios. Lo importante es que Dios llame. Lo importante, otra pregunta que la gente dice, no, que cuando Cristo venga en el rato de la iglesia, ¿cómo será el levantamiento? El mismo, según Romanos, capítulo 8, verso 11, dice que el mismo que levantó el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que levantó a Jesús de Nazaret de entre los muertos, ese mismo nos levantará en el momento en que Dios nos llame. Alabado sea Dios. O sea, no hay ningún misterio. No hay nada que no se pueda resolver. Está claro, el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús, ese es el mismo que va a levantar a los muertos en Cristo. A los que se murieron hace 6 meses, 1 año, 10 años, 30 años, 1000 años. Aleluya, el nombre del Señor. Cuando venga Jesús, Dios hace un milagro y esa alma que está con Cristo, Dios se le va a dar autoridad y van a entrar a ese cuerpo que está hecho polvo y eso es un milagro que Dios va a crear. No lo explica de una forma transparente, diáfana la palabra, pero de una forma tú tienes que entender que Dios es el Dios de los milagros y Él es la resurrección y la vida. Recuérdate que Elías Tisbita en Sarepta a su hija levantó su hijo que había muerto. Después vino Eliseo al hijo de la tsunamita y lo levantó. Ya Dios había dado prueba tangible de que en Jehová Dios es que está el poder de levantar los muertos. Y Dios lo mostró. Aleluya, levantando esos niños. Bendito sea Dios. Donde hay unción de Dios, donde hay aceite y autoridad de Dios, ahí es que está la resurrección. Y todo estos levantamientos, ese poder que ejercieron los patriarcas, ese poder que ejercieron los profetas, aleluya, ese poder que se movía sobre aquellos hombres que amaban y obedecían a Dios, es el mismo poder que está actuando y accionando y moviéndose sobre aquellos hombres y mujeres y jóvenes que realmente aman a Dios y a los que aman el ministerio. ¿Eres tú uno de ellos? Bendito sea Dios. Dice la Biblia, después que agarraron a Jesús en el Getsemaní orando, lo llevaron al petróleo y fue condenado por la turba aquella que decían crucifícalo. El fallo fue que la crucifixión. Dice la Biblia que en la cruz del Calvario fue donde Jesús pronunció las 7 palabras que millones de predicadores, millones de altares, de púlpitos, se florecen. Las personas, los predicadores, los evangelistas, pastores, y cuántas personas hablan de las 7 palabras que Jesús pronunció. La frase en la cruz del Calvario. En agonía, en dolor, Jesús pronunció 7 palabras. Y la primera fue y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús, en vez de buscar revancha, si Jesús hubiese querido, no llega ni a la cruz. Pero de la única forma, porque Juan el profeta, el último de los profetas, dijo, cuando Jesús estaba en la línea, cuando los seguidores de Juan fueron para ser bautizados por Juan, Jesús estaba en la fila, y cuando Juan lo vio, el Espíritu Santo cayó sobre Juan, y le señaló el Espíritu Santo a Juan que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así fue que Juan lo dijo. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entendemos que para que el pueblo fuese libre, fuese limpio de pecados, de transgresiones, por eso se celebra a los judíos el Passover. Cuando el ángel en Egipto pasó, aleluya, en Gosén, no entró la muerte, porque el ángel reconoció la señal, que era la sangre. Donde estaba la sangre, el ángel de la muerte no tocaba. Aleluya, porque la sangre era lo que hacía, aleluya, restringía, le paraba la autoridad a ese ángel de la muerte. Donde no estaba la sangre de ese cordero que Dios había señalado, el cordero, la oveja que Dios había señalado, esa sangre era la que el ángel respetaba. Hoy día es igual. Cristo murió como un cordero.
no dentro del templo, sino fuera de las murallas de Jerusalén, allí en el Gólgota, en el monte de las calaveras. Jesús derramó su sangre, aleluya, y se cumplió esa profecía. Se cumplió la profecía de Isaías 53, del 4 en adelante, aleluya, donde dice que él mismo cargó con nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas, aún eso añadiéndose, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por eso oramos por los enfermos, porque la sangre de Cristo tiene poder, aleluya. Nada se desperdició del Señor, nada se desperdició, no fue en vano. Él entregó su vida porque Él quiso, pero tenía que morir, porque Juan dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y de la única forma que el pueblo del Señor cada año, cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo y le cortaba el cuello a aquella ovejita que no tenía ninguna maldad, de la única forma, la oveja tenía que morir, aquel corderito tenía que morir, y la sangre tenía que ser rociada en aquel altar. Era de la única forma que Dios aceptaba, aleluya, y la transgresión y la iniquidad y todo pecado de brujería, todo pecado de idolatría, todo pecado de adulterio y fornicación, de murmuración, de señalamientos, aleluya, toda clase de pecado, hermano. Solamente Dios miraba la sangre, aleluya. No es que yo traje esto para que digan que yo soy bueno, o que yo hice esto, un vía cruces de rodillas. Dios no mira nada de eso. El único que moría en el altar, en el lugar santísimo, era la oveja. Era lo único que Dios aceptaba. Hoy es igual. Cristo en la cruz del Calvario tuvo que morir, tuvo que aceptar, aleluya, el juicio que el mismo Padre había dictaminado sobre él. Él era el Cordero de Dios, aleluya, que quitó hace más de 2000 años. Cristo murió en la cruz del Calvario y quitó el pecado de las generaciones que le creyeron por la fe a él. Y hoy día esa sangre está patente, esa sangre está disponible. La sangre de Jesús en la cruz del Calvario hace más de 2000 años todavía sigue haciendo efecto, porque la sangre de Cristo tiene poder, aleluya, sobre el pecado. Si yo peco o peque a cualquier persona, inmediatamente, Señor, ten misericordia de mí, a través de la sangre por Jesús. Dice la Biblia que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así que, pecador, tiene la oportunidad de venir a Él tal y como tú eres. No te dejes confundir, no te dejes meter gato por liebre, gato por conejo. No dejes que las personas te enseñen cosas que no son, mentiras. La religión no salva, ni pentecostales, ni bautistas, ni metodistas, ni mormones, ni testigos de Jehová, ni católicos, ni evangélicos, ninguno salva. El que salva es el que murió en la cruz del Calvario. Pero tenemos que venir humillados, confesando nuestros pecados a Él, no a hombres, no al Papa, no al pastor, no a ningún tirigüillo, no, a Dios, en el nombre de Jesús. Venir humillado simbólicamente a la cruz de Cristo, y la sangre de Cristo, que tiene poder, te va a limpiar. Bendito sea Dios. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús tomó la acción pecaminosa de aquella gente malévola. La tomó como ignorancia. Le dijo al Padre que lo perdonara, que no le tomara en cuenta esas aberraciones, esos crímenes. Alabado sea el nombre del Señor, porque Dios tenía poder para destruirlo en un segundo. Jesús tenía poder de clamar, le dijo a Pilato, si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores, mis ángeles vendrían y pelearían por mí. Legiones vendrían, así que no era porque Él tenía que cumplir, porque de tal manera amó Dios al mundo, óigalo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cómo? ¿A dónde lo dio? En la cruz del Calvario, para pagar la deuda que cada ser humano, desde el tiempo de Adán para acá, que ha llovido bastante, todos somos pecadores, aún los niños que nacen, porque en pecado me concibió mi madre, dijo David, que también fue profeta. Todo el que nace de mujer o de hombre es nacido de imperfección, porque el pecado dañó, contaminó todo, y en Adán todos mueren, pero en Cristo somos vivificados, somos resucitados cuando reconocemos y recibimos el perdón de Dios. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Acepta el perdón de Dios. No que el papá me perdonó,
el pastor oró por mí y mi pecado nadie te quitó. Si fuiste donde el Papa, donde el pastor, te perdiste. Si te mueres confesándole el pecado a hombre, te perdiste. Porque solamente es la sangre de Jesús. El único que tiene derecho y poder de perdonar pecados es el Dios eterno, Hashem, el Dios Jehová, Dios de los ejércitos, el creador de los cielos y de la tierra. La sangre que Dios reconoce es la sangre de Cristo. Otro sacrificio Dios no lo acepta. No es por obra para que nadie se gloríe. No es por prebenda o por algo que yo haga, por un bien que yo haga, aunque dé mi alma, aunque dé mi vida, aunque dé todo mi oro, mi plata, lo que tenga, a otros que están en necesidad, eso no te va a salvar. Eso no me va a salvar. Porque lo único que salva es el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Se está entendiendo? Recibamos el perdón de Dios. Cristo lo dijo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La Biblia dice que Cristo está en el tercer cielo intercediendo por nosotros. Cuando decimos, Señor, perdónanos, el Señor dice, Señor, perdónalo. Yo en la cruz del Calvario, cuando tú me enviaste, aleluya, en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, aleluya, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Óyelo bien, otra reseña bíblica. Para que todo aquel que crea en Él, no en ella, no en los querubines, no en los serafines, no en ningún sátrapa satánico de aquí abajo de pastores, engañadores, no en sacerdotes, nada, ni que la hermana tal que está ungida, eso es mentira. Ningún apóstol, ningún profeta. El único que es limpia se llama Dios a través de la sangre de Cristo. Pero hay que confesar y recibir el regalo de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. Gloria sea Dios. No saben lo que hacen. Hay muchas personas, aunque Cristo dijo eso, hay muchas personas que sí saben lo que están haciendo. Tenga mucho cuidado. No se puede jugar con Dios. Cristo no murió en vano. No fue de balde que Cristo murió en la cruz. Le costó mucho la salvación. Y es fácil recibir a Cristo. Solamente hay que ser humilde. No podemos ser altivos, soberbios. Tenemos que bajarnos y venir humildemente. La salvación es para rico, para pobre, para flaco y gordo, para feo, para gente bonita, elegante, para toda clase de gente, blancos y negros, marrón, de toda clase. Dios en eso no hace acepción de personas. Dios solo va a hacer pronto la excepción. Si usted no le recibe, usted no puede entrar al reino de los cielos. Entonces, ahí Dios hace excepción de personas. Dios va a recibir en el reino de los cielos a aquellos que tienen la marca de la sangre, como en Gosén. ¿Se acuerdan? El Passover. El ángel pasó por encima y no tocó a los que estaban en Gosén, al pueblo de Dios. ¿Por qué? No era porque eran buena gente. No era porque el sacerdote estaba con ellos o porque eran judíos. Dios lo preservó porque tenía la marca de la sangre. Hoy día es igual. Cuando recibimos a Cristo, recibimos la marca de la sangre. Aleluya, la marca de la sangre. La sangre que representa la sangre del Cordero inmaculado. La sangre de un Cordero perfecto. Eso es lo que representa a Cristo. Amén, en la vida de aquellos creyentes. La Biblia dice que cuando Cristo estaba siendo crucificado, crucificaron dos personas. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Y no voy a cansarle. Eran dos varones que estaban ahí. Uno no reconoció, uno juzgó a Jesús y le dijo, por si tú eres el Cristo, el que tiene poder, ¿por qué no te bajas de ahí y nos salvas a nosotros? Pero el otro vio a Jesús y entendió, comprendió. Dios le dio la oportunidad también como al otro. Y ese reconoció que Cristo era el Señor. Que aunque estaba muriendo, él sabía que Cristo era el Hijo de Dios. Y que la acción de Cristo en la cruz representaba, aleluya, salvación, representaba limpieza, olía salvación y vida eterna. Y le dijo al Señor Jesús, Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo, ponga cuidado, Jesús le dijo, de cierto te digo, aleluya, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa fue la segunda palabra cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario. Hay reseñas bíblicas. ¿Cuáles son las reseñas bíblicas? ¿Qué yo llamo reseñas bíblicas? Son misterios que mucha gente leen, pero no lo entienden. Hay mucha gente que lo entienden a media, por mitad. Déjeme decirle algo. Le voy a decir algo claro. Esa verdad, esa declaración que Cristo le hizo a ese que se convirtió, que dejó de ser pecador,
estaba siendo crucificado porque era un pecador, pero delante de la presencia de Dios ya no existía el pecado, porque la sangre de que Cristo estaba derramando en la cruz del Calvario la estaba derramando por él mismo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Porque la sangre de Cristo vino a limpiar nuestros pecados. Y Jesús le dijo, de verdad te digo, que hoy, no le dijo mañana, no le dijo, no, cuando tú estés en el purgatorio, te está hablando Dios, no, que va para el seno de Abraham, no, que te va a levantar en la resurrección de los muertos. Óigame bien, no sea burro, no sea ingenuo, entienda claro que está clara la palabra de Dios. Jesús le dijo, desde hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Desde que él muriera, se iba a ir con Dios, iba a entrar al reino de los cielos, iba para el paraíso. Alabado sea Dios. Es una verdad incíntrica, irrefutable, es un fundamento bíblico del Evangelio de Cristo, el Evangelio que predicaron los apóstoles. Te mueres creyendo en Cristo, te mueres recibiendo a Cristo, aunque sea un borrachón, aunque sea una prostituta, aunque sea la mujer más mala, el hombre más malo, el hombre que odia a sus padres, el hombre que ha asesinado, el hombre, aleluya, que está en contra de Dios. Eres un ateo, pero reconoce que Dios es el Señor y que en la cruz del Calvario Cristo derramó su sangre y te muere de un ataque al corazón, te muere de lo que sea. Aleluya, el nombre del Señor. Te mueres creyendo en Cristo y te cierran los ojos, el cuerpo se cierra los ojos, pero el alma va directamente a Dios, inmediatamente. Dígase lo que nos enseñó el hermano Cabrera, el pastor Cabrera, el evangelista Cabrera. Son 5 ministerios. El que tiene el Espíritu Santo accionan esos ministerios en su vida. El hombre que ama a Dios, la mujer que es seria, el hombre joven que es serio y predica la palabra y una verdad tan clara. Gente, Dios mío, con tanta sabiduría y no pueden entender esto. El que se muere creyendo en Cristo no va al Hades, no va al purgatorio, eso es mentira. No va al seno de Abraham, va directamente al tercer cielo. Entiéndelo claro. Está enfermo, está enferma en el hospital, está condenado en una cárcel. Te metieron 150 años y te muere por lo que fuese, por un accidente, y te muere creyendo en Cristo. Aleluya, tú tienes la sangre, el sello de la sangre del Cordero, y te vas con Cristo. El cuerpo cae aquí, pero tu alma abre sus ojos, aleluya, en el tercer cielo, con tu Salvador, con tu Redentor, con el que derramó la sangre por ti. Amén. Así que no tiene excusa delante de Dios. No te pongas a estar preguntando que a dónde está este, que a dónde está el otro. Asegúrese de dónde está usted si muere sin Cristo. Y dónde está usted si muere creyendo en Cristo. El que se murió sin Cristo, ni vela, ni purgatorio, ni seno de Abraham, ni cabeza de Enoc, ni la Trinidad, nadie te salva. Se salva usted en la elección que hace ahora. Haga la elección que hizo aquel que era un ladrón, aquel que estaba en pecado en la cruz del Calvario y recibió a Cristo. Aleluya. En la cruz, en su dolor. Él sabía que iba a morir, pero la muerte no detuvo que él confesara a Cristo. No permita usted que su muerte, que su enfermedad le robe la salvación. Dígale al mundo, este mundo que es cruel, este mundo que no tiene misericordia, este mundo, mire, oiga, que nos ha castigado. No permita que le roben su salvación. Ya Cristo la pagó su salvación. Ya Cristo pagó, aleluya, en la cruz del Calvario, su condenación. Reciba a Cristo, sálvese. Y si muere, nos vemos en el cielo. Gloria sea el nombre del Señor. La tercera palabra fue cuando María y Juan, todos los discípulos, cuando apresaron a Jesús, lo abandonaron. Solamente Juan, el discípulo amado, y su madre estaban allí en la cruz del Calvario, al pie de la cruz. Porque no quiero entrar en mucho detalle. Este es un tema que se ve sencillo, pero si comenzamos a abundar y a reabundar, no terminamos. Estaba María y Juan. Y la tercera palabra es, mujer, he ahí a tu hijo. Y le dijo a Juan, Juan, hijo, he ahí a tu madre. Diciéndole, hazte cargo de María. Esa es la responsabilidad. Hay gente que le gusta estar nadando y profundizando. Aquí no hay que profundizar nada. Estoy hablando lo que es ahí. Cuando Cristo le dijo a mujer, he ahí a tu hijo, y hijo, he ahí a tu mujer, he ahí a tu hijo, y hijo, he ahí a tu madre. Le está diciendo a María que le estaba diciendo que Juan se iba a encargar de ella, la iba a sostener. Él iba a ser su proveedor mientras tanto, y que lo recibiera como un hijo, y él que recibiera a María como su madre, que las estuviera y que la cuidara bien en la ausencia de Jesús. ¿Entendíamos? ¿Se entiende eso? Eso es lo que significa. Si te vienen con falsa doctrina de que el Espíritu me reveló, dígale embustero, que se desmonte, porque eso es embuste. Solamente le estaba delegando la autoridad, porque Jesús no le iba a dejar desamparada a ella. Y Juan poseía
barcas donde pescaba, tenía el recurso para poder ayudar a María. Y Jesús lo hizo. Jesús la dejó con alguien responsable. ¿Qué más? Tenemos que ser responsables con nuestros padres, con nuestras madres si están vivos. Pues ya ni colmo, si ya murieron ya no se puede hacer nada. Pero si usted fue un buen hijo o una buena hija, Dios te bendiga. Y si no, no se eche la culpa. Solamente sírvale a Dios. Y si tiene los padres vivos, ame a sus padres, ame a su madre, ame a su padre. Respételo, honrelo, como dice la Biblia, para que los días se le alarguen. Bendito sea Dios. La cuarta palabra fue que Jesús en la cruz del Calvario, después que estaba cargando todo el pecado, sintió la carga del pecado. Aleluya, es una carga que no es fácil de llevar. Y el pecado es algo espiritual, es algo simbólico, es una carga más pesada que las cosas que se ven, las cosas orgánicas, las cosas materiales. Dice la Biblia que Jesús en la cruz del Calvario, la cuarta palabra dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La palabra desamparar significa abandonar. Para que después no digan, no, que la Biblia dice que he abandonado y usted dijo, estoy desamparado. Hay gente que se confunden fácil. Hay muchas versiones bíblicas, hay miles de versiones bíblicas. Han sido estructuradas para que la persona entienda mejor. Dios mío, dentro del dolor, no se divorció de Dios. Jesús estaba más pegado en el dolor. Jesús sabía que de ahí no se escapaba. Él sabía que iba a morir en la cruz del Calvario. Y como no se iba a escapar de ahí, pues no quería. Él entregó su vida porque Él quiso. La Biblia dice en San Juan, capítulo 10, verso 28, que Él tiene poder para poner su vida y para volverla a tomar. Eso lo sabía Él. Eso fue recibido por Dios, el Padre al Hijo. Que el Hijo tenía todo el poder, toda la divinidad, toda la energía, todo el poder de Dios, el Padre, estaba en aquel cuerpo. Pero Él actuaba, aleluya, como nosotros. Porque la Biblia dice, capítulo 2 del libro de los Hechos, del libro de los Hebreos, capítulo 2, verso 14, dice que por cuanto los hijos participaron de la carne y de la sangre, Él, Jesús, también participó de la carne y de la sangre para vencer a través de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo. A través de la muerte no solamente pagó, aleluya, la deuda, nuestra condenación. Él fue condenado para que nosotros fuéramos exonerados, pero hay que recibirlo por la fe. No solamente, sino que le quitó el imperio, la autoridad que tenía el diablo, la muerte. Cristo al morir en la cruz del Calvario quitó el título, le quitó la autoridad al diablo. Aleluya. Ahora el que se muere, que si la muerte va a tocar a alguien, aún aunque sea cristiano, aunque sea un pastor, aunque sea un cantante, aunque sea un levita, aunque sea un apóstol o lo que sea en el Señor, tiene que pedirle permiso a Dios. Nadie viene aquí a tocar cristiano o que una bala, en cierta forma Dios se lo permite. Y tal vez lo vemos que no hay misericordia, pero no podemos cuestionar a Dios. Usted no comienza a cuestionar la soberanía de Dios. Todo obra para bien, tarde o temprano. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El pecado, otra reseña bíblica, se la digo, se la voy a decir. Cuando se está en pecado, Cristo no pecó, pero llevó el pecado de toda la humanidad. Y todavía sigue llevando cada generación, cada pecador. Alabado sea el nombre del Señor por Jesús. Todos los pecados que la gente tiene y se lo confiesa a Cristo, simbólicamente ya Cristo lo pagó, porque en Cristo hay poder. Es una sola vez y para siempre, dice la Biblia. Una vez y para siempre. No es que vamos a ir todos los años, que hay gente que son tontas. Cristo no muere en una cruz. Estamos conmemorando, recordando algo que fue verdad, algo que fue verídico. En la cruz del Calvario, Cristo murió una vez y para siempre, dice la Biblia. De manera que podemos venir confiadamente. Alabado sea el nombre del Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios lo desamparó en una forma como Padre, así lo explica Jesús. Porque el Padre, no lo dice así la Biblia, yo eso se lo estoy explicando para que usted lo entienda. Una de las reseñas, habrán miles, pero yo le estoy explicando esta. Lo que pasa era que Cristo en la cruz del Calvario sintió el peso del borrachón, el peso de lo que le gusta dar a la lengua, a los murmuradores, a la gente que se creen orgullosos, los altivos. Dios lo mira de lejos, a los adúlteros, a los fornicarios, a los mentirosos, a todos los pecadores del mundo, a los que odian a Dios. Cristo sintió ese poder y Dios tuvo que apartarse, el Padre lo abandonó por ese momento. Por eso es que Cristo dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Dios no tiene relación nada con el pecado.
aunque Cristo era Dios, él participó, como ya dije, según Hebreo, embotélleselo, búsquelo ahí, Hebreo 2:14, él tenía que participar como los hermanos, como sus hermanos, idéntico como los judíos, como yo, como usted. Él sufrió en carne viva, por eso él participó, aleluya, para eso. Entonces Dios dijo, él es como un ser humano, todos los pecados están sobre él, déjame apartarme, porque Dios no hace liga con el pecado. Otra reseña bíblica es, nótese que el que esté en pecado es una carga lo que tiene. El que esté en pecado, hay una separación abismal, hay una separación grande de kilómetros, de millas. Dios no puede estar cerca de usted si está en pecado. Por eso es que tiene que venir humillado, arrepentido, aleluya, doblado delante de la presencia de Dios y confesar que solamente en Cristo y solamente en Él está la salvación del pecador. Él no vino a salvar a los que están salvos. Él no vino a sanar a los que están sanos. Él vino a sanar a los que están enfermos y a buscar lo que se había perdido. ¿Te sientes perdido? Yo estaba perdido un día, y un día reconocido cuando era joven que Cristo era el Salvador y que la sangre de Cristo limpia todo pecado, y creí y Dios me ha transformado. Todavía sigue haciendo transformaciones. Mientras estemos en este cuerpo mortal, Dios a través del Espíritu Santo tiene misericordia de nosotros a través de su sangre que tiene poder. Amén, bendito sea Dios. Aléjese del pecado para que Dios se acerque. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios. ¿Por qué me has abandonado? Ya tú sabes por qué Dios abandona a la gente. Porque hay muchos creyentes que tienen ministerio, comienzan a adulterar, a fornicar, a robar, a hablar mentira, y siguen hablando mentira y se arrepienten y sigue siendo mentira. Llega un momento que usted no siente ni al Espíritu Santo, lo tiene contritado, siente como abandonado, ¿verdad que sí? No siente el fuego de Dios. Es por el pecado. Dios no tolera el pecado. Dios lo pagó a través de Cristo por eso, porque ningún ser humano podía pagar la deuda. Y Dios dijo, voy a tener yo que encarnarme. Alabado sea Dios, y nos hizo hijos de Dios cuando les recibimos. No, que hay mucha gente que dice, no, que todos somos hijos de Dios. Mentira. No todos somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios. Somos hechura de Dios. La Biblia dice en San Juan 1:12 que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Pero a los que les recibieron y creyeron en Él, a esos Él le da la autoridad de ser hechos hijos de Dios. O sea que los que reciben a Cristo y creen que la sangre de Cristo tiene poder y que limpia todo pecado, a eso Dios le da la señal, Dios le da la señal, Dios le da la señal, Dios lo sella y usted viene a ser una nueva criatura en Él. Amén, bendito sea Dios. Después que Jesús dijo esa palabra, para que se cumpla la palabra, Jesús en esa cruz, sufriendo con aquel sol, aleluya, cargando aquella cruz, se sintió débil, se sintió seco, como diríamos nosotros, y dijo en la cruz del Calvario, tengo sed. Hasta eso era una profecía. Si Jesús no dice en la cruz del Calvario, tengo sed, no se hubiese cumplido la profecía que habla del Mesías. El Mesías tenía que decir, tengo sed, y no fue de que una coincidencia, un accidente. En Dios no existen los accidentes, ni tampoco de que hay, qué coincidencia. Jesús dijo, tengo sed. Quería beber agua. Él hizo los ríos, él hizo los mares, pero ahí él estaba como usted y yo. Participó como cualquier humano y tenía sed. Estaba, aleluya, seco, y dijo, tengo sed. Y aquellos malvados le dieron a beber vinagre, y él, ese vinagre amargo, súper agrio, como un veneno, y Jesús lo probó y no siguió bebiendo, pero dijo que tenía sed. Cuando usted está cansado y camina o hace deporte o lo que sea, o predica mucho o habla mucho, usted tiene sed, es normal. Así que Cristo actuó también como un ser humano normal. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la Biblia que después de eso, en la palabra 6, Jesús dice, consumado es. Después que dijo, tengo sed, dijo, levantó la mirada al cielo y dijo, consumado es. Que significa, todo está cumplido. Todo está cumplido. Oye bien, consumado es. Todo lo que yo he hecho está cumplido. Todo lo que yo he hecho está cumplido. Está cumplido, está consumado es. Aquí no faltó nada, se me olvidó algo. Que hay mucha gente, muchos embusteros que andan por ahí, falsa doctrina, que dicen que Cristo no terminó el ministerio. Los testigos de Jehová y mormones y muchas falsas religiones andan por ahí raras. Dicen que Cristo no terminó el ministerio porque él no se casó y no tuvo más hijos. ¿Qué le parece? Va a ese carnunce. Cristo dijo, consumado es. Alabado sea el nombre del Señor.
La paga del pecado está ya terminada. Jesús dijo, consumado es. Si está enfermo, Dios tiene el poder de sanar a los enfermos. Ciego, mudo, sordo, ataque del corazón. Hay mucha gente que se han ido porque Dios lo necesita ya y se lo ha llevado. Gloria sea a Dios. Lo malo es que se lo lleve el diablo. Lo malo es que se lo lleve a uno en pecado. Pero si es Dios que nos lleva y permite que uno se vaya, ¿qué podemos hacer? Tenemos que darle la gloria a Dios. Cuando uno se muere aquí y abre los ojos en el cielo, nos damos cuenta que valió la pena. Gloria sea el nombre del Señor. Todo está cumplido. No hay que pagar ya de que por mis pecados, como hacen muchos, y que vía cruces, caminando de rodillas y dándose por la espalda y llevando su ofrenda a los sacerdotes y a los pastores, porque es día de Pascua, día de Easter, y Dios se agrada de eso y hacen cosas para que Dios lo perdone. Usted está perdiendo su tiempo. Ya Cristo hizo el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre de Dios. Todo está cumplido. Lo que tú menos te imaginas, ya Dios lo pagó por ti. Dios sepultó en sangre todos tus pecados. No hay pecado más grande que la sangre de Cristo. El amor de Dios lo cubre todo. Todo lo cubre. Porque de tal manera amó Dios al mundo y tú eres parte de este mundo y yo también. Todo. Cristo no murió por los espíritus. Cristo no murió por los ángeles. Cristo no murió por los querubines. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo murió por cada ser humano, por los pecadores, para que reconozcan, aleluya, que hubo alguien que lo amó tanto que derramó su sangre, aleluya, como un cordero. Alabanza sea Dios, expiatorio, en la cruz del Calvario. El diablo creyó que había vencido a Jesús. Alabado sea Dios. Bendito sea su nombre. Cuando dijeron crucifícalo, crucifícalo, el diablo dijo, bueno, ya lo van a crucificar, qué bueno. Ya no va a estar sanando a los enfermos, ya no va a estar resucitando a los muertos. Lo que el diablo no sabía es que cuando Cristo dijo la última palabra, Padre, en tus manos encomiendo, pongo mi espíritu. Dice la Biblia que Cristo entregó el espíritu, murió. Y murió. Entregó el espíritu, hubo una separación entre el alma y el espíritu. El cuerpo estaba inerte allí. Inerte, estaba muerto el cuerpo. Cristo murió. Que hay mucha gente que no murió, que eso es mentira. Cristo murió. Juan lo dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de la única forma que los pecados eran quitados del pueblo cada año era si se mataba, si se degollaba una oveja, un corderito. Y Cristo fue prácticamente, por no decir degollado porque eso es antibíblico, fue lacerado con una lanza, le traspasó el corazón, el costado. Fue muerto por la sed. El corazón se le detuvo al Señor. Aleluya, su agonía fue grande. Bendito sea Dios, pero entregó el espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nótese que aún en sufrimiento, aún en agonía, no se divorció de Dios. No se separó de Dios, como hay muchos. No, yo estoy enfermo, Dios no me quiere sanar, pues me descarrío. Gran cosa, el que te pierde eres tú. Oh, Dios no me oye, yo estoy clamando a Dios y el ministerio no adelanta. La gente no se inscribe, no se suscriben en la programación. Hermano, no tenemos control ni de mañana, ni de más para allá. Tenemos el control, lo que Dios nos permite que hagamos. Hay que dejarle las cosas a Dios. Hay que dejar que Dios haga las cosas. Todo está cumplido. Jesús lo dijo, consumado es. Nada nos puede vencer. No te dejaré ni te desampararé. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si usted está en pecado, si usted no ha recibido a Cristo como Salvador, usted está muerto espiritualmente. Mire que se lo estoy diciendo, no le estoy juzgando, le estoy abriendo los ojos para que entienda y no tenga excusa. Si usted está en pecado, si usted no se arrepiente del pecado en que está, de la borrachera en que está, de lo que está cometiendo diario, de las cosas que dice que se arrepintió y lo sigue haciendo, usted tiene que arrepentirse. Yo tengo que arrepentirme de las cosas que hago mal para que haga efecto a la sangre del Cordero, porque un corazón contrito, un corazón humillado, unos pies doblados delante de la cruz de Cristo, Dios no lo va a despreciar, Dios no lo va a deshacer, Dios no lo va a desechar. Aleluya, al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Cristo está clamando por nosotros. Oh pecador, óyeme, Dios te ama y Él derramó su sangre por vosotros. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aleluya, ¿qué es lo que quiero enfatizar? La reseña bíblica es, cada vez que Cristo pronunció una palabra de dolor, siempre decía, Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, perdónalo porque no saben lo que hace. Padre, he aquí, todo era con Padre. Su Padre, Él no abandonaba a su Padre. Aleluya, la Biblia dice que aunque tu padre y tu madre me dejaran, decía David,
dice la Biblia, Dios, con todo y eso, Dios me va a recoger, Dios me va a amparar. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá tu socorro? Tu socorro vendrá de Jehová. Tu socorro viene de Jehová. Tu socorro, tu auxilio, alabado sea Dios, viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Gloria sea Dios, todo está cumplido. Cristo murió, dice la Biblia, pero las cosas no se acabaron ahí. Falta cumplirse la última de las profecías. Que hay mucha gente que se la echan de escatólogo, que se la saben todas. Nosotros no sabemos nada. ¿No? El que sabe que Cristo murió y resucitó sabe más que cualquier teólogo. Sabe más que tenga un máster, una maestría en teología. O usted puede tener bachillerato con más brillante. Y si usted no reconoce las reseñas bíblicas, la revelación del Espíritu, usted no es nadie. Usted es más bruto que un asno. El que tiene a Cristo es el sabio, el principio de la sabiduría. Es el temor de Jehová, dice la Biblia. ¿Tienes tu temor de Dios? Tú no tienes que estar en ninguna universidad. Tú no tienes que hacer ningún bachillerato. Teme a Dios y guarda su palabra. Teme a Dios y cree en la resurrección y la vida. Que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Ese es el mandamiento de Dios para los pecadores. Somos débiles, pero en Él, como decía Pablo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amén. Bendito sea Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice la Biblia que bajaron el cuerpo. José de Arimatea y Nicodemo fueron y buscaron una escritura para que le dieran el permiso para agarrar el cuerpo de Jesús. Y hasta eso era profecía. Decía que iba el sepelio de Jesús iba a ser con los ricos. Y José de Arimatea era un hombre que tenía dinero. Agarró el cuerpo de Jesús muerto. A los que están en falsas religiones que dijeron que Cristo no murió. Cristo murió. Y José de Arimatea y las Marías emperfumaron el cuerpo de Jesús y lo metieron en una tumba y pusieron una piedra tan grande y después pusieron unos vigilantes para que nadie fuera a remover esa piedra. Le pusieron el sello del gobernador Poncio Pilato. Dice la Biblia, aleluya. Lucas capítulo 24 versos 5 y al verso 8. Dice la Biblia que las María Magdalena y otras fueron al sepulcro con ungüento para recordar al maestro. Dice que cuando se acercaron al sepulcro vieron la piedra gigante que cubría aquel sepulcro estaba removida. Dice Lucas capítulo 24 del 5 en adelante, para que después digan que no estoy inventando. Dice la Biblia que ellas se asustaron, temerosas. Dice la Biblia que dos ángeles le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿No se acuerdan que Él se lo dijo cuando estaba en Galilea? Que era necesario que el Cristo padeciese y que fuese condenado por pecadores y que fuera crucificado, pero que al tercer día el Padre levantaría a Jesús de Nazaret de entre los muertos. Hasta los ángeles le recordaron eso. De ahí dejaron el ungüento y se fueron asustadas, atemorizadas, a darle la noticia. Aleluya. En otra parte de los evangelios dice que Jesús le dice a una de ellas, que lo confunde como el jardinero de aquel huerto, y Jesús le dice a María: vete y dile a los apóstoles, a mis hermanos, a los discípulos, que yo estoy vivo, que nos vemos allá en Jerusalén. Gloria sea Dios. Cristo está vivo. Cristo está vivo. Dice la Biblia que en Apocalipsis capítulo 1 versos 18 y 19 dice la Biblia: y yo estaba muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves del infierno y de la muerte. ¿Qué es lo que significa esto? Otra reseña bíblica. Cuando Cristo murió y resucitó, dice la Biblia, le dio un trabucazo al diablo, le quitó las llaves al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Él vino a deshacer las obras del diablo, ahora con más poder. Cristo no está muerto, Cristo no es un difunto. El Cristo que le estamos presentando cuando Dios la sangre ve en este ministerio es un ministerio serio. Cristo está vivo. Nosotros no predicamos difuntos, no predicamos gente que está ya muerta. Sí, pero no podemos decir que Él no murió. Cristo murió y al tercer día se levantó de entre los muertos. La muerte no lo pudo retener. El poder del Espíritu Santo lo levantó. Aleluya. Y lo levantó con un cuerpo glorificado. Ese es el mismo. Cuando Él venga en el rato de la iglesia, con el mismo poder que levantó a Jesús,
Él mismo va a enviar las almas que están en el cielo, que se han muerto, la va a enviar a la tierra en el rato de la iglesia, y esas almas van a entrar en aquellos polvos, en aquellos cuerpos, y van a levantarse. No es así que lo dice la Biblia, lo estoy diciendo yo para que aprenda. Busque sabiduría, revelación y demostración de Dios, y entienda la palabra de Dios. Esto no te lo va a decir otra, eso no te lo enseñan en los institutos, eso no se lo enseñan en la escuela dominical, se lo está diciendo la revelación del poder de Dios. Créalo. Y ese Dios resucitó de entre los muertos, dice la Biblia, que está en el tercer cielo intercediendo por nosotros. Ese es el Dios que te estamos presentando. No es un difunto, no es que cargando la cruz, quedándome por la espalda, no es que llevando de que presente para que Dios me perdone. Ya Dios se lo perdonó, ya Dios lo va a aceptar, pero tiene que venir humillado y arrepentidos y convertidos para que venga de la presencia del Señor tiempo de salvación, tiempo de refrigerio, dice la Biblia. Y en ese refrigerio también, el sinónimo también es salvación. Porque la paga del pecado es muerte. Cristo murió. Cristo pagó por él, porque la paga del pecado era muerte. Y si hubiésemos sido nosotros, no hubiese un ser humano vivo, porque todos quedamos cortos para pagar la demanda de Dios. Solamente Dios mismo se encarnó en un cuerpo y Él mismo pagó el rescate, pagó la deuda que había en la humanidad. Cuando Adán y Eva dañaron todo, Cristo vino y lo edificó. En Adán se perdió la autoridad, y en Cristo, que es el nuevo, el segundo Adán, conquistó a través de la resurrección. Podemos decir, como dijo Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque a través de la resurrección de Cristo, aleluya, resucitamos todo. Tenemos un líder vivo, tenemos un líder, aleluya, que dejó la tumba vacía. Ese es el Dios que te ama. Tengo ya casi una hora predicando, hablando de la grandeza de Dios. Si Cristo sanaba a los enfermos cuando estaba vivo, está vivo, no hay ninguna diferencia. Ahora es más grande, porque ahora está a la diestra del Padre, jalándole la sotana a papá y diciéndole: Señor, mira, está clamando esa mujer por mí. Esa mujer está clamando por un enfermo en mi nombre. Ese pastor, ese evangelista, ese profeta, ese misionero, ese maestro, Señor, ese apóstol, este hermanito está clamando a ti, Padre, en mi nombre. Haz la obra, Señor, por la sangre que todavía tiene poder, Señor. Y ellos la han vencido por la sangre del Cordero, dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 12, versos 11 y 12. Y ellos la han vencido por la palabra y por la sangre del Cordero. Gracias a Dios, porque Cristo derramó su sangre. El Hijo del Hombre fue entregado y crucificado, y al tercer día se levantó de entre los muertos. ¿Te gustaría recibir ese Cristo? Yo te lo presento en este momento, en este día, en esta tarde o en esta precisa noche. Dios te ama. El mensaje es el mismo. El que viene a cambiar el mensaje y que no, que hace más de 2000 años tenemos ahora que hacer un combo, un show en los cultos, poner bailarina y levantar los pies y hacer mucho escándalo para que sentirlo en la piel. Eso es del diablo, es un culto satánico. Dios no ha llamado a nadie. La Biblia dice que se haga todo decentemente y en orden. Esa gente que usted ve en el internet bailando y dando cintura y bailando y haciendo como un mono bailando, Dios no se agrada de eso. No pierda su tiempo en eso. Ayúdenos a crecer. Suscríbase en este ministerio y ayúdenos a seguir y comparte este mensaje para que vengan otros y se arrepientan, y usted sea partícipe de la gloria venidera. Usted sea partícipe, Dios se lo va a mirar, Dios se lo va a bendecir. Gracias por suscribirse, gracias por compartir este mensaje. Reciba a Cristo ahora mismo, reciba al que se levantó de entre los muertos, y reciba Espíritu Santo y fuego, reciba avivamiento en el nombre del Señor. Hágalo conmigo ahora, diga: Padre bueno, díselo: Señor, gracias por morir por mis pecados. Gracias porque tú me amas. Tal y como yo soy, aquí estoy, Señor. Perdona mis pecados. Mi brujería te la entrego. Mi adulterio, mi fornicación, mis mentiras, mis murmuraciones. Las personas que me miran por el hombro, Señor, perdónalo, perdóname, Señor. Tú dijiste: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora yo entiendo lo que estoy haciendo. Perdóname, Señor. Creo que tú enviaste a Cristo y que tu sangre me limpia de todo pecado. Inscribe mi nombre, díselo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que jamás sea borrado, Señor. Ayúdame a seguir hacia adelante. Transfórmame de adentro hacia afuera. Ven, Espíritu Santo, invítalo. Ven y entra en mi vida y hazme una nueva criatura.
para la gloria de tu nombre. Amén. Si hiciste esta oración, no lo digo yo estoy repitiendo lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el que invoca el nombre del Señor será salvo. Así que tú eres una nueva criatura. Comienza a leer la palabra de Dios y a dar testimonio, a congregarte y a predicar la palabra. Tú no tienes que ser un graduado, ni un evangelista, ni un pastor. Solamente dile a Dios que te use para su gloria. Ahora yo oro por los enfermos y ahora con autoridad, porque estamos conmemorando hoy día el levantamiento, la resurrección de Dios a través del Espíritu Santo. Por eso que yo estoy predicando la palabra, porque la muerte no tiene poder sobre ningún creyente y sobre ningún pecador, que nosotros solo presentamos a Dios, como voy a hacer ahora. Padre, en el nombre de Jesús, mira las personas que están enfermas, personas que van a escuchar, que van a ver este video. Padre, que no me van a ver a mí solamente, sino que van a escuchar las palabras que yo estoy hablando. Padre, por el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, en ese Jesús a quien tú levantaste al tercer día y venció la muerte y tiene el imperio de la muerte en sus manos y tiene la llave de la muerte. Ahora mismo yo oro por las personas que están muriéndose. Ahora mismo, personas que están en los hospitales, en las cárceles, personas que las esposas y los esposos están asustados, tienen miedo porque se pueden morir. Ahora yo envío la palabra sobre ese cuerpo, sobre cáncer, sobre tumores, sobre fibroma, sobre presión alta, sobre cualquier enfermedad. En el nombre de Jesús, en ese poder de ese nombre, la pongo enfrente de esa enfermedad para que la enfermedad se vaya. En el nombre de Jesús de Nazaret, por su sangre derramada en la cruz, que tiene poder. En ese Cristo que está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, yo digo por la palabra en el nombre de Jesús, y te doy gracia y honra y gloria por las cosas que tú estás haciendo ahora, Padre. Gracias, recibe, oh Espíritu Santo, sopla, Roash HaKadash, hazlo, Señor, en las vidas de esas personas que están creyendo, ahora que están sintiendo el toque de Dios en sus vidas, en su cuerpo enfermo. Ahora sé sano, se sana en el nombre de Jesús, de tu parálisis, sé libre en el nombre de Jesús, de estancamiento de tu sangre, libre de cualquier problema por la palabra que ha sido predicada. Gracias. Habló por el ministerio evangelístico. Cuando Dios la sangre de tu hermano y tu anfitrión de turno, Librado Cabrera, por favor, comparte este mensaje, por favor, y suscríbete y mándaselo a aquellos que necesitan oír una sanidad divina para que tú seas testigo presencial del poder de Dios. Dios te bendiga y hasta la próxima. Dios te guarde.